todos, muy buenas tardes a todos los que no he saludado. Me alegro de verles. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Yolanda? Nos hace muy feliz volverla a ver, ¿sí? Sea muy bienvenida, le hace más feliz al Señor, eso sí. Bueno, le damos gracias al Señor, sí, por otro día más que nos permite. Y le damos gracias por la fortaleza que nos da, ¿no? De que a pesar del calor y a pesar de todas las cosas, no sucumbe la tentación. No sucumbe la tentación de que nos abran las puertas. No sucumbe la tentación de quedarnos en la playa, ¿sí? En la piscina. Está siendo poderoso el Señor con nosotros. Bueno es el Señor. Abran las puertas. Abran las puertas para que salga la tentación. José, ¿por qué no me abre esa puerta, por favor? Bueno, usted sabe que estamos llevando una línea de palabras, ¿no? Hemos estado mirando sobre la tentación, ¿no? Hemos estado mirando cómo el Señor nos quiere dar una salida para ella, ¿sí? Y la palabra dice que nosotros necesitamos estar confirmados. Póngame ese versículo, 2 de Pedro 1:12. Dice la Biblia que nosotros tenemos que estar confirmados en la verdad presente, ¿sí? Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que confirmar bien la verdad, ¿sí? En la que andamos, pero a esto le quiero agregar esto que dice ahí, confirmados en la verdad, ¿cómo dice? Presente, ¿sí? Quiere decir que ha habido una verdad que ya fue pasada, ¿no? Hay una verdad que ya pasó y hay una verdad que vendrá, ¿sí? Entonces quiere decir que en la verdad hay tiempo, ¿sí? Hay un tiempo para la verdad, ¿sí? Un tiempo en el que vamos a tener que estar atentos, ¿sí? Para ver cuándo nos cambia el tiempo. No vaya a ser que nos cambie el tiempo, nos cambia la verdad y nosotros todavía andamos en la verdad pasada, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos estar alineados, ¿sí? A una verdad. El apóstol Juan tiene en su tercera carta, o en la segunda, creo, no, en la tercera, creo que es, en donde él dice, yo me gozo grandemente que tus hijos andan en la verdad, ¿sí? ¿Y cómo uno no gozarse de que los hijos andan en la verdad? Pero lo que uno tiene que asegurarse en qué verdad anda, porque acá nos muestra, ¿sí? De que hay una verdad presente, y si hay una presente habrá una que ya quedó pasada y hay una futura. Pero el problema acá es que haya una pasada. El problema es la pasada. Fíjese que nadie se puede adelantar a una verdad. Imposible. Porque la verdad la revela ¿quién? Y si la reveló es porque ya está para vivirla, ¿sí? Entonces imposible que nos aceleremos a una verdad, pero sí hay problema que nos quedemos en una verdad. Ahí hay un grave problema. Entonces yo quiero hablar de esas verdades, ¿sí? Que no están tan vigentes. O sea, no es que voy a hablar de la verdad que no está vigente, sino que quiero mostrarle que hay verdades que se nos han quedado atrás, ¿sí? Y que nosotros no podemos quedarnos en eso. Porque nosotros tenemos que ir a tono con el Señor. Búsquenme Hechos 17. Tenemos que caminar con el Señor de acuerdo a lo que Él ha predestinado, ha preordenado, sí, ha prefijado. 17:36 creo que es el versículo. A ver. 26. 17:26. Fíjese lo que dice ahí. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden
de los tiempos y los límites de su habitación. Me quiero quedar con esa frase. ¿Les ha prefijado el Señor el orden de los tiempos y los límites? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos prefijado el orden de los tiempos. ¿Sí? Entonces, en cada tiempo hay una verdad que está preordenada. ¿Sí? Lo prefijó el Señor a ese orden. Ya está establecido para Él, ¿sí? Por eso incluso la Biblia está escrita y está terminada, está todo escrito allí, ¿sí? Nosotros lo vamos descubriendo y está todo ahí ordenadito, pero Él dice, ha prefijado el orden de los tiempos, ¿sí? Y ha prefijado los límites de la habitación, ¿sí? De la habitación que nosotros tenemos. Una habitación, otra figura o otro símbolo, ¿sí? O sinónimo de habitación que hemos estado mirando, por ejemplo, morada, ¿sí? Entonces Él tiene establecidos los límites de mi morada y los límites de mi condición. Son las tres cosas que usan la palabra habitación, morada o condición, ¿sí? Entonces el Señor tiene un tiempo para eso, un tiempo para la verdad y para mi condición. Entonces eso es lo que vamos a ver, cómo el Señor ha prefijado el orden de los tiempos. Entonces, para que nosotros andemos en una verdad presente, ¿sí? Y no en una verdad antigua, tenemos que estar atentos, porque Dios tiene prefijado el orden de los tiempos, ¿sí? Entonces Él está bajando esas verdades. Entonces puede que nosotros nos quedemos en otro tiempo, a contratiempo, ¿sí? Y lo triste de eso que nos quedemos a contratiempo en el mismo tiempo cronológico, ¿sí? En el mismo tiempo cronos con distintas verdades, ¿sí? Fuera de tiempo en las verdades. Pero Él ha prefijado el orden, diga el orden de los tiempos, ¿sí? A uno que se le reveló el orden de los tiempos, búsqueme a Daniel. Daniel fue un hombre de mucha revelación, usted sabe, ¿no? Así como Juan, así como Pablo. Pero en cuestiones de figura y ese tipo de cosas, Daniel muy parecido a Juan en las revelaciones. Sí, se le mostraron muchas revelaciones. Daniel capítulo 9 y verso 3. 9:3. Dice, y volví mi rostro, 23. 9:23. Fíjese lo que dice. Al principio de tus ruegos fue dada ¿qué? La orden, ¿sí? Se le aparece un ángel a Daniel y le dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres, ¿cómo era él? Muy amado, ¿sí? Ahora fíjese, el Señor dice que ama al mundo entero, por eso envió a su Hijo, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Entonces, si Dios ama a todos, el hecho que le diga muy amado lo está destacando, ¿sí? Los ama a todos, pero en caso de Daniel, por ejemplo, era muy, muy amado. Otro que era muy amado nos hablaba el apóstol el otro día, ¿se acuerdan quién era? Juan. ¿Por qué son muy amados estos? Por estar más cerca. Son los que se acercan más, son los que se arriman. Y Él los ama a todos, por más que anden jugando por allá, ¿sí? Los ama. Pero estos se le acercan, ¿sí? Entonces son muy amados. Pero la ventaja es que no solo es muy amado, fíjese todo el privilegio de estar cerca. Dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Yo quiero que usted vea en el momento en que se le arrima el ángel y le dice, desde el principio de qué dice, de tu ruego. Entonces estaba ¿qué? Orando, ¿sí? Estaba orando. Le dice, al principio de tu ruego fue dada
la orden, ¿sí? Y yo he venido para enseñártela. Fíjese cómo se puede desatar una orden. La orden de los tiempos es desatada por un hombre. Daniel desató una orden. ¿Habrá sido una oración cualquiera la de Daniel? ¿Habrá sido esas oraciones con las que venimos a hartarlo al Padre y decir, Señor, mirá que yo no tengo esto, ni tengo aquello, no tengo, ¿cómo dice la canción? ¿Qué tipo de ruego habrá tenido, sí, Daniel para desatar semejante orden en los tiempos? Él desató un nuevo tiempo. ¿Qué es eso lo que quiero mostrarles? Nosotros andamos en verdades por tiempos, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé yo si la verdad es a tiempo? Yo tengo que saber si la verdad, cómo está. Alguien me tiene que ir estableciendo verdades, ¿sí? Y acá lo que me muestra de que hay hombres que sí me van a desatar verdades, porque desatan órdenes. Fíjese cómo desató una orden este hombre. Vámonos al versículo 1. Al 1, versículo 1. No, el capítulo no, al verso 1. Al verso 1. Primeramente, ¿cómo desata la orden este hombre? De un nuevo tiempo. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente ¿en dónde? En los libros, el número de los años de que Jehová habló al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, ¿sí? Él se puso primeramente a escudriñar en el libro, ¿sí? En el libro de Jeremías decía que ellos iban a estar en cautiverio 70 años, ¿sí? Y él empezó a buscar cuando descubrió que se le estaba acercando el tiempo. Descubrió el tiempo en las Escrituras. Y cuando descubrió el tiempo en las Escrituras, sacó la cuenta y dijo, nosotros ya estamos en los 70, nos está acercando los 70 años. Y comienza a hacer una oración. No tenemos tiempo para poder leer toda la oración que él hace, pero yo quiero que usted después la lea en casa. Solamente voy a leer un verso. ¿Sí? ¿Ve cómo estamos alineados en el Espíritu? En el 20. Pero léala porque es importante todo lo que dice el 20. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Sí? Él se manda una oración, ¿sí? Diciendo, pero me acabo de enterar que estamos en cautiverio, ¿sí? Por todo lo que mi pueblo ha hecho, pero no solo dijo mi pueblo, se involucra todo el tiempo, dice, hemos hecho esto, hemos hecho aquello. Fíjese, una costumbre que no tenemos aún en las oraciones personales. Señor, mira aquel, todo lo que me hace. Siempre es el otro el que hace, yo nunca hago nada. Eso no es favorable en una oración. Si en una oración, ¿sí?, no reconozco mi parte, no es una oración que va a ser favorable para mí. En las oraciones personales, involúcrese en el error. Uno podría decir, pero si al final el pobre Daniel no tenía nada que ver en todo lo que hizo el pueblo. Sí, es parte del pueblo, es parte de los errores del pueblo. Si llegaron hasta allí es porque él tampoco hizo nada para prevenir, como ahora puede hacer para salir. Ahora sí puede hacer
para salir. Pero fíjese la oración de él, cómo para desatar semejante orden de tiempo. Él no solamente confiesa su pecado y los de Israel, dice que si no, él dice, derramaba su ruego delante de Jehová mi Dios. ¿Por qué? Se ocupó tiempo para él. Sin embargo, él es parte del Monte Santo, ¿sí? Él es parte del Monte Santo. ¿Qué es lo que vendría siendo el Monte Santo? En nuestro ámbito sería la iglesia. Pero si yo quiero desatar semejante orden de tiempo, debería estar tan intimado con el Señor, ¿sí? Tan cerca como lo estuvo Juan, escudriñando las Escrituras, ¿sí? Como para y involucrándome dentro del pecado, dentro de los errores que se cometieron, pero con el enfoque y el ruego ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Él no estaba haciendo una oración personal, ¿sí? Entonces usted podría decir, bueno, pero yo necesito hacer oraciones personales, claro, y todos las necesitamos hacer, pero una cosa, entendamos, no se nos va a revelar el orden de los tiempos. Se le revelará a otro, de lo cual también tenemos que reconocer. Yo no le he echado tiempo para eso, Señor, se lo echó otro. Por ejemplo, en nuestras oraciones iríamos a apelar, si es que oramos todavía encima, apelaríamos a tomar aquellas cosas que son nuestras necesidades. Ahora imagínense la oración de nuestro apóstol. Ni siquiera tendría las limitaciones de las iglesias locales. Él ya tiene su mirada puesta en Bulgaria, en Italia, ¿se da cuenta la amplitud con la que está orando y escudriñando las Escrituras? Entonces, ¿se le puede revelar a un hombre de ese calibre el orden de los tiempos? Entonces, ¿puedo yo asemejarme y decir, este es igual que yo y aquel es igual que aquel? No. Entonces, por un lado, eso nos reubica. El Señor, si le revela el orden de los tiempos a un hombre, ese hombre tiene una particularidad que yo no la tenga. Que después se me vaya a pasar el orden de los tiempos y yo esté alineada al orden de su tiempo es otra cosa. Pero yo tengo que reconocer un hombre que está intimado con Dios, el tipo de oración que hace, el nivel de oración que hace y por qué está orando. No es igual a la mía, ¿no? Y debe reconocerse un hombre así. ¿Cómo no lo voy a reconocer si me está en su oración se desata el orden para mí? Tengo que reconocerlo. Él desató el orden. Verso 25, volvamos de nuevo. No, a ver, volvamos para atrás porque ahí yo me adelanté. Desde el 20, ¿dónde estábamos? A ver, del 20. Aún estaba hablando y orando, ¿sí? Por el monte santo de mi Dios, verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Se da cuenta por qué a veces nosotros no tenemos sabiduría y entendimiento? Justamente Santiago dice, vosotros no pedís, y la vez que pedís para vuestras necesidades. Nunca con una visión de iglesia, nunca con una visión de cuerpo, nunca escudriñando las Escrituras, y la vez que escudriñamos las Escrituras lo agarro para mí y está bien,
está bien. Yo tomo una palabra y digo, uy, mira, esto me habla de mi trabajo, esto me habla de mi marido, esto me habla... Pero yo tengo que entender la limitación que estoy teniendo en mi oración y con la escritura. Entonces eso me hace reconocer al otro, ¿sí? Y debemos reconocer, hay gente que me está desatando los tiempos. Porque tú eres muy amado. ¿Por dónde iba? Al principio de tus ruegos ha salido la orden, yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Era importante para el ángel que Daniel entendiera la orden y entendiera la visión. Fíjese, la orden que le dio y la visión que le dio son las famosas 70 semanas, que no voy a hablar de ella. Pero las 70 semanas que Dios le reveló a Daniel es el plan completo profético de Dios. Le entregó el plan entero, ¿sí? Se lo fue separando por partes, por tiempos, pero se lo dio completo. Fíjese lo que desata una oración así. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces dije, vuélvamelo a subir porque quiero rescatar un par de cosas de acá. Aquí está, a ver, desde ahí. Ahí. Está todo el plan profético en las 70 semanas. Todavía falta una semana que se cumpla y es lo que estamos cumpliendo en este tiempo. O sea que todo se le dio a Daniel allí, ¿sí? Yo quiero rescatar un par de cosas porque yo quiero hablar de la verdad presente, ¿sí? De la presente, no de la pasada ni de la futura. Quiero hablar de una verdad presente de la que el otro día estuvimos hablando. La última verdad que hemos estado mirando es que nosotros somos tentados, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser guarda, dijimos, ¿sí? Yo tengo que ser guarda de mi hermano, ¿sí? Guarda de mi hermano, porque en esas tentaciones, dijimos, habían un montón de situaciones que pasaban y yo le tengo que dar la salida. Como guarda a mi hermano, yo le tengo que dar una salida, ¿sí? Entonces yo quiero rescatar de acá que para poder terminar con todo lo que es la prevaricación, el pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ¿sí? Fíjese que lo que nosotros decíamos tiene que ver con el pecado. La tentación termina siendo de que nosotros erremos. El hombre termina errando, ¿sí? La tentación, ¿sí? Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces yo lo que quiero mirar, ¿sí? Para ponerle fin al pecado, que la palabra encierra el pecado, pero ahí hay iniquidad, ahí hay prevaricación, hay de todo. Todo eso está en la tentación, ¿sí? Para ponerle fin a eso y para sellar la visión y la profecía. Para estas dos cosas que las quiero separar, ¿sí? Ponerle fin al pecado y para sellar la profecía. Póngamele el Strong allí para poder usar la palabra sellar como está en el original. Para sellarla la visión. Allí, la palabra sellar. No. La 2856. Fíjese la palabra sellar. La palabra primaria de la palabra sellar, encerrar, ¿sí? Yo le quiero mostrar ahora, para poner fin, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos estado mirando la semana pasada, para ponerle fin al pecado y para poder encerrar, como dice ahí, la visión y la profecía.
Nosotros necesitamos encerrarla a la visión y a la profecía para guardarla. Nosotros tenemos que guardar del pecado, sí, porque decíamos, si guardamos de la tentación va al pecado, ¿sí? Entonces, para guardar del pecado y para que esa misma guarda me sirva de guardar la visión, ya usted me va a entender enseguida, pero quiero que le quede claro acá. Esto es para ponerle fin al pecado y guardar la visión. Si hay algo que tenemos que hacer es guardar la visión y la profecía, para que después saquen el estrón y sigamos leyendo. Hay una visión que súbalo para leer lo que viene abajo. Hay una visión que nosotros tenemos que guardar. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, ¿sí? El primer tiempo le entrega acá, ¿sí? El primer tiempo se lo entrega 7 semanas. De las 70 semanas son las primeras 7. ¿Cuál es la orden de salida? ¿Qué dice? Restaurar y edificar Jerusalén, ¿sí? Entonces la primera orden que había era edificar, restaurar y edificar Jerusalén. Ya está, quítelo. Entonces cuando Daniel estaba orando, ¿sí?, él encuentra en las escrituras de que había una profecía de que ellos iban a salir. Y él comenzó a orar con respecto a eso. Dice, pero si escrito está, ¿sí? Y comienza a orar, y el Señor apenas comienza a orar con respecto a eso, larga ¿qué? La orden, ¿sí? Se desata la orden para que ya comience eso a moverse, ¿sí? Fíjese, la orden de salida, que lo primeramente era ir a restaurar, ¿sí? Restaurar y edificar Jerusalén. A pesar de que dice que se desató la orden instantáneamente, tardaron un par de años en que esto se dé. Pero él ya desató una orden en que todo comenzó a movilizarse. A los años, al par de años de esto, se comienza, dice la Biblia, dice, se despierta el espíritu de Ciro, que era el que iba a dar la orden de salida. Pero él ya comienza a movilizar en un mundo espiritual una serie de cosas, ¿sí? Entonces, había una orden de salida. La Biblia cuenta de que cuando Ciro, ¿sí?, el que va a dar la orden de salida, como escrito estaba, como había leído, da la orden de salida, sale todo un grupo, ¿sí? Sale todo un grupo a edificar lo que estaba dicho, ¿sí? A edificar Jerusalén y a restaurarla. Pero usted sabe que no todos salieron. No todos salieron. Salió un grupo. Salió un grupo, dice la Biblia, bajo la orden de Zorobabel, ¿sí? El primero que sale es este hombre. Y comienzan a reedificar la ciudad. Él comienza, dice, echó los primeros cimientos para edificar el templo. El templo se detiene porque también comienzan las tentaciones y todo lo demás, ¿no? Comienzan los problemas, por lo cual se deja de edificar el templo. Se paró el templo por mucho tiempo, pero después hubo otra salida. Un sacerdote llamado Esdras, ¿sí? Cuando llega Esdras, era un sacerdote, así lo que él hace es restaurar un poco las leyes que habían. Comienza él a instituir reformas, ¿no? Habían cosas que no estaban bien, se habían casado, por ejemplo,
con gente pagana y eso no podía hacerse, entonces empieza a hacer reformas, ¿sí? Se hacen reformas. Pero al tiempo vuelve a salir otro grupo, una tercera compañía. 3 compañías que salen y que entran en el mismo tiempo. Porque el Señor le dice, desde la orden de la salida para restaurar Jerusalén habrá 7 semanas. O sea, había un tiempo con una verdad, ¿sí? Con una verdad que tenía que cumplirse. Ahora, en la primera remesa que sale gente, un montón de judíos se quedaron ahí impávidos sin enterarse que había una verdad, la de salir a edificar Jerusalén. Tampoco se enteraron en una segunda, pero lo terrible es que no se enteran en una tercera, la última. La última remesa para salir a edificar Jerusalén. La tercera remesa la hace Nehemías, y la idea de Nehemías, ¿se acuerda qué era lo que quería hacer él? Los muros. La idea de Nehemías, lo que quería hacer Zorobabel fue edificar Jerusalén, ¿sí? La gente comenzó a edificar sus casas y comenzaron a edificar el templo. El templo les llegó hasta la mitad. ¿Y sabe por qué lo dejaron? Por dedicarse más a sus casitas. Tenían que edificar sus casas personales, porque había que edificar todo Jerusalén, las casas personales y el templo. Se dedicaron más a sus casitas personales que al templo. Dejaron el templo por la mitad. Tuvo que venir el profeta Ageo para animarlos y decir cómo es que vuestras casas están todas artesonadas y la casa de Jehová, porque está desierta, ¿sí? La han dejado a la mitad y él volvió a despertar, dice la palabra, el espíritu de Zorobabel. Ahora fíjese, aquí podríamos decir, o siempre se dijo, nos ocupamos demasiado de nuestras casas y no nos ocupamos de la iglesia, ¿sí? Que es una gran verdad. Pero ocuparnos de nosotros mismos, aún en lo espiritual, ocuparnos de nosotros mismos en lo espiritual, sin saber de que hay una casa que el Señor quiere edificar, también no está bien. También va a tener que venir un Ageo y decirme y despertarme el espíritu, porque lo que hay que edificar es el templo. Si bien hay que edificar toda la ciudad sin el templo, eso no era nada. Era necesario reedificar el templo, ¿sí? Por eso ver la edificación de nosotros como iglesia, más allá que andemos fantástico personalmente. Uno puede decir, yo soy un bombazo, claro, en mi casa, en mi propia casa. Pero como iglesia, eso tengo que edificar. El cuerpo de Cristo quiero edificar. Tengo que edificar. ¿Sí? La verdad de hoy es que llevemos a la iglesia a la estatura de Cristo, a un hombre, una estatura, un templo. Entonces me tengo que ocupar de que eso sea reedificado. Dijimos, el Zorobabel salió con esa primera idea, después hubo una remesa en que también salieron muchos y fueron a restaurar algunas cosas que estaban desordenadas. Una de las cosas que estaban desordenadas, les decía yo, es que se habían casado con cualquier mujer, habían hecho alianza con cualquier cosa. Esto también tenemos que restaurarlo, esto es parte de la restauración, ¿sí? de la ciudad de Jerusalén. Porque hay una gran verdad en Jerusalén que no podemos hacer ecumenismo.
No tenemos todos la misma fe, tenemos que defender nuestra fe. Y no es para negarnos a que el otro no sea parte de mi fe, sino de convencer al otro de mi fe. Jerusalén es el centro de la voluntad de Dios. Yo tengo lo que llevar, yo eso tengo que tenerlo claro. Por eso a Daniel el ángel le dijo, te voy a enseñar, te voy a dar sabiduría y te voy a dar entendimiento de la visión. Si no tenés entendimiento de la visión, ¿sí?, y de la orden, no me va a funcionar, ¿sí? Por eso a él le dio entendimiento de la visión y de la orden, para que la visión y la orden sea guardada. Dos cosas que tienen que ser entendidas, la visión y la orden. En la segunda salida les decía, Esdras se encargó de traer reformas a aquellos que habían hecho, se habían casado con otras mujeres, ¿sí? Y no estoy hablando de un casamiento que nosotros podamos tener con un inconverso, no estoy hablando de eso, sino de aquellas alianzas que hacemos de fe. Una cosa es respetar, una cosa es que usted sea muy respetuoso a la hora de tratar con alguien. Ojo con las burlas, ojo con cualquier cosa que sea dañina para el otro. Pero tiene que haber una clara diferencia, que yo no estoy de acuerdo con el otro. Eso es entender la visión, eso es tener clara la visión, ¿sí? Y el orden de los tiempos. Pero les vuelvo a decir, en la tercera salida, que fue cuando salió Nehemías, él lo que quiso hacer, prácticamente Nehemías tuvo una experiencia como la de Daniel también, ¿no? Él solito estaba allí, solito, cuando dice que de repente se quebrantó pensando en la condición en que estaban en Jerusalén, que tenía los muros de alrededor, porque lo de alrededor estaba fulero, lo de adentro estaba guapo. Si Ageo dice que tenían unas casas fantásticas. Entonces, el quebranto de Nehemías era cómo estaban, dice todavía, quemadas a fuego los muros de alrededor. Lo que guardaba el centro de la voluntad de Dios. Él quiso ir a edificar aquello que guardaba el centro de la voluntad de Dios. Fíjese, un hombre que prácticamente lo deja todo porque él estaba muy bien, dice la palabra, que él estaba como copero de un rey y sin embargo se la juega para ir a edificar aquello. Pero a mí lo que me sigue llamando la atención, que en el mismo tiempo de qué otros personajes bíblicos está Nehemías, comparte el mismo tiempo cronológico y no salieron a edificar el templo. ¿Se acuerdan? Esther. Entonces, una verdad presente no quiere decir que la vamos a vivir todos porque estamos en el mismo tiempo. Podemos estar en el mismo tiempo y no en la misma verdad presente. De hecho, Nehemías tenía una verdad presente, la de salir, ¿sí?, que ya estaba marcada hacía mucho. Sí, él hizo una tercera salida. Fíjese, de cada compañía hubo como 14 años. De Zorobabel a Esdras 14, de Esdras a Nehemías otros 14 años. Así que ahí se juntan 28 años solamente desde la primera salida. Habían pasado años en una misma verdad, ¿sí? En una misma verdad presente, la de salgan de acá porque ya es la hora. Y la gente no salía. Pero lo triste de esto, que los que estamos nombrando que no salieron fueron Esther, alguien que nosotros la tenemos como sublime. De hecho, no hace mucho hemos hablado de ella, ¿sí? Porque según con la figura que nosotros miremos, ¿sí?, es tremendo, como en todas las cosas. Usted sabe que Moisés hizo cosas tremendas y otras cosas para decir esto, ojo con esto, no vayas a hacerlo, ¿sí? De Juan
Juan el Bautista, el otro día el apóstol nos hablaba. Porque la Biblia dice todas estas cosas están escritas para que ustedes entiendan, tengan cuidado, estén apercibidos, ¿sí? De eso. Y acá hay algo para percibirse. Nosotros tenemos una historia maravillosa en Esther, ¿sí? Y hemos hablado loores de Mardoqueo, por ejemplo, que fue aquel que la adoptó, ¿sí? Y la preparó y la influenció para que ella hiciera aquello que hizo. Ahora, fíjese, las veces que nosotros hemos utilizado tanto a Esther como a Mardoqueo en lo que ellos hicieron, lo hemos mirado en el contexto, ¿sí? En el contexto de que aquel a quien ella se acercaba era ¿quién? Pero que era Dios, era figura de Dios, ¿sí? Entonces, la figura de Dios, todo lo que ella hizo era genial, hacer todo eso para llegar al rey como la figura de Dios es genial. Pero en el plano natural y llevado a aquel tiempo, ¿sí? Ella al que se llegó fue al rey que estaba reinando, ¿sí? En contra prácticamente en ese tiempo. Era un sistema adverso al que ella se tendría que haber movido. De hecho, en la salida, como estaba profetizado que habría una salida, muchos no creyeron en esa salida. Por eso muchos se achancharon ahí, como bien decimos los mendocinos, porque no creyeron de que iba a haber una salida. Nunca se imaginaron de que algún día les iban a dar la orden de salir y edificar lo que ellos tenían que edificar. Por eso muchos se habían acomodado. Y por eso Esther llegó al límite, ¿sí? De alcanzar el trono, pero de un sistema contrario. No tuvo la posibilidad de haber salido, no digamos con Zorobabel porque ella no había nacido, no digamos con Esdras porque era pequeña, pero sí con Nehemías. Con Nehemías son contemporáneos. Ahora yo veo que el culpable de todo esto es Mardoqueo. Aquel que en algún momento la preparó. Y creo que Mardoqueo, ¿sabe qué? Se quedó muy pegado con un enemigo demasiado personal o muy presente, muy local. Con un enemigo muy local, fíjese por qué. Porque él, primeramente, Naamán había sido enemigo de él, personal, ¿sí? Después, claro, se volvió enemigo de todos los judíos ahí y los quería matar. Pero lo que hizo Mardoqueo al ensañarse con este enemigo fue olvidarse que a pesar del decreto que había puesto este enemigo local, ¿sí? Había alargado un decreto: maten a todos los judíos. Si él hubiera tenido habilidad para escudriñar las Escrituras, hubiera sabido que había un decreto superior. Había un decreto mayor, el que había alargado Ciro, que estaba por encima de Naamán. Y el decreto decía: salgan los judíos. Fíjese lo que no es estar atento a las Escrituras. Fíjese cómo nos podemos quedar en verdades pasadas, ¿sí? Y creyendo ser muy libres y no teniendo la verdadera libertad a la cual Cristo nos llamó. Porque uno puede llegar hasta ser rey en un sistema contrario, en un sistema adverso. Qué bueno es poder gobernar ambientes contrarios. Pero si eso me va a limitar para que yo salga a hacer lo que Dios me está llamando a hacer, ¿de qué sirve? Toda esa gente se quedó allí, disfrutando del sistema contrario, claro, pero no alcanzaron a tomar lo suyo, tomar lo que era de ellos,
la verdadera libertad. Y ellos le hicieron de tropiezo a todos los judíos, por ende, todos los judíos que estaban allí. Los pusieron contentos, es más, hicieron una fiesta, la fiesta del Purín. Solamente ellos celebran la fiesta del Purín. Solo para ellos. Se llama suerte. Qué suerte que tenemos en este mundo. Qué suerte que podemos tener una empresa. Qué suerte que le hemos podido dar trabajo a un montón de hermanos. Qué suerte. Qué suerte que yo me haya perdido de salir y hacer lo que Dios ordenaba, en el tiempo que Dios ordenaba. La última salida la proponía Nehemías. Nehemías significa Jehová ha consolado. Y fíjese, para sentirse consolado de Jehová, porque eso es lo que significa Nehemías, para sentirse verdaderamente consolado de Jehová, ¿debería yo tener qué? Porque ¿quién es el consolador? El Espíritu Santo es el consolador. ¿Sí? La Biblia dice que, lo dijo Jesús, dice, cuando yo me vaya yo les voy a enviar otro consolador. ¿Sí? No los va a dejar huérfanos, Él los va a paternizar. Va a ser como un padre para ustedes. ¿Sí? No los va a dejar huérfanos y los va a consolar. Entonces Nehemías estaba lleno de este espíritu, lleno de esta consolación. Ahora, ¿cómo consuela el Espíritu Santo? Diciéndome, ya va a pasar. ¿Cómo consuela el Espíritu Santo? Claro. Si Él es el inspirador de las Escrituras, entonces justamente Él me lleva a toda verdad y me va dando todas las verdades que me van trayendo ese confort, esa consolación, ¿sí? Fíjese que solamente un hombre así podría haber salido del lugar donde salió Nehemías, un lugar cómodo que estaba Nehemías, pero él, ¿sí? Él, como Daniel, es que también se le había dado entendimiento de la visión y de la orden. Porque sin entendimiento de la visión y de la orden, imposible salir. ¿Cómo va a dejar un puesto como el que tenía este hombre? Es obvio que tenía clara la visión y el entendimiento. De la visión y de la orden de salida. Si me pierdo esta salida, no salgo más. Búsqueme Santiago 1:15, que fue lo que estábamos mirando el domingo pasado. Que el Señor nos dé entendimiento, ¿sí? En la visión y en la orden de los tiempos, en la orden de las salidas. Esto lo leímos el domingo pasado. Dice, entonces después, la concupiscencia después que ha concebido da luz ¿qué? El pecado. Y el pecado siendo consumado da luz muerte, ¿sí? Entonces, traíamos esto la semana pasada mirando, ¿sí? La tentación. ¿Sí? La tentación. Porque el versículo anterior habla de la tentación. Póngalo. El 14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido, ¿sí? Entonces, fíjese, yo lo que le quiero mostrar esto. La tentación da luz pecado, ¿sí? Y el pecado, muerte. Tentación, pecado, muerte, ¿sí? Tentación, pecado, muerte. Por eso decíamos la semana pasada, yo necesito que alguien me guarde en la tentación. En la tentación alguien me tiene que guardar y darme una salida para que no llegue al pecado y por último, la muerte.
¿sí? Entonces alguien me tiene que guardar, ¿sí? De la tentación. Empezando a esta gente que se quedó allí, gente como Mardoqueo, la debería haber guardado a esta chica y a todos los judíos. Él era un hombre grande, tendría que haber conocido, porque cuando se largó el decreto de la salida y de ir a reedificar a Jerusalén, salió por todo el imperio, salió pregonando y por escrito. O lo había escuchado, ¿sí? O lo había leído. Ni lo escuchó, ni lo leyó. Y no escuchar y no leer, ¿sí? Cuando tendría que haber prevenido a los otros para que salieran, no lo hizo, ¿sí? Ahora, Nehemías sí quería salir, que es lo que le quiero mostrar ahora. Esta gente no salió. Y hay una orden de salida para completar lo que es edificar Jerusalén, ¿sí? Para lo que entra en la orden de edificar Jerusalén, la orden es salgan y edifiquen, salgan y restauren, pero la última orden es de formarle guarda a Jerusalén, cerrarla a Jerusalén, al centro. Jerusalén, acuérdense, es el centro de la voluntad de Dios. Al centro de la voluntad de Dios, ¿sí? Hay que guardarla. Dios le dijo a Daniel cuál era la orden, y a él, como él no iba a salir, porque esto fue mucho tiempo después de que él saliera, a él le dijo: entiende, tú no lo vas a hacer, pero quiero que tú la entiendas, porque sobre esto vos vas a escribir. Él escribe después de esto. Entonces yo quiero que tú la entiendas, porque tú salir a hacerlo no lo vas a hacer, pero sí entiéndelo, porque vas a escribir. Él ha escrito profecías que son para nuestro tiempo, entonces él sí tenía que entenderlo, ¿sí? He salido para darte la orden y para que entiendas la visión, ¿sí? Para que entiendas cuál es el fin. Quiero que se acuerde lo que decía el versículo 24. Sellar la visión. Ponerle fin al pecado. Fin al pecado. Y sellar la visión o guardar la visión, ¿sí? Esa era la orden. Ponerle fin al pecado y guardar la visión. Es la misma orden de la verdad presente que nosotros tenemos. Guardar una visión. Ponerle fin al pecado y guardar la visión. En este guardar que nosotros hablábamos la semana pasada, era guardar antes del pecado, es que la tentación. Guardar de la tentación. La semana pasada hablamos de guardar de la tentación. Si a mí me guardan de la tentación, ¿me guardan del qué? Del pecado y de la muerte por último. Si me guardan de la tentación, me guardan del pecado. La idea de poner un guarda es para que haya fin del pecado y se guarde la visión. Dos cosas que son conjuntas, ¿sí? Porque fíjese, no se trata de guardarle, no se trata solamente de guardarle ¿cómo se llama la palabra? Las tentaciones. No se trata de guardarle las tentaciones personales. Estuvimos hablando de tentaciones que ni siquiera hubiéramos conocido si no fuera por la palabra. Usted conoce sus tentaciones personales, hay el cigarrillo, hay las mujeres, qué sé yo, yo lo puedo guardar a él con la palabra de todas esas tentaciones, pero hay tentaciones, ¿sí? Contra la visión. Entonces cuando yo guardo, ¿sí?
de esa tentación que va en contra de la visión, va en contra del centro de la voluntad de Dios, va en contra de la visión. Y nosotros tenemos una visión y nosotros tenemos una orden de salida, tenemos una verdad presente, una verdad en conjunto, la cual tenemos que guardar. Le tenemos que poner guarda. Si yo guardo esa tentación, estoy guardando hasta el último enemigo a derribar. ¿Cuál era el último enemigo? La muerte. Porque si yo guardo de la tentación, guardo del pecado, no tiene pecado, por ende no tiene muerte. Entonces fíjese hasta qué punto llegaría, ¿sí?, esta guardititud. Busque 1 Corintios 15, guardititud. El diccionario no está. Necesitamos entonces salir de donde estamos, no nos podemos quedar en ninguna verdad pasada, no nos podemos quedar con Esther edificando lo que ella edificaba. Hay una verdad presente en la cual tenemos que anhelar, que salir, sí, salir en conjunto tipo Nehemías, porque necesitamos guardar Jerusalén, ¿sí? Necesitamos guardar una visión, la misma visión, ¿sí? Necesitamos guardarla. ¿Qué le di? 1 Corintios 15, 26. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿sí? El postrer enemigo. Y el 56, el postrer enemigo a destruir es la muerte. Usted sabe que si bien hay un enemigo físico para destruir la muerte, el peor enemigo en lo espiritual también es la muerte. Y así como tiene que ser destruida en algún momento este aguijón, ¿sí?, ya que el aguijón de la muerte, ¿cuál es? El pecado. Y el poder de pecado, la ley, ¿sí?, la cual se nos iría también un poquito más por otro lado, después lo extenderemos, ¿sí? Pero la gente muere por el pecado, ¿sí? Pero tanto la muerte natural, la cual va a restituir el Señor, pero antes de esa, tenemos que ver que para proteger la visión, ¿sí?, y terminar con el pecado, una de las grandes tentaciones, ¿sí?, es atacar la visión. Se ataca la visión por el desconocimiento. Por eso necesitamos protegerla la visión. Una misma protección, como si fuera una muralla, ¿sí?, una misma protección tiene que servir para hacer huir de la tentación. ¿Ustedes se acuerdan que miramos un montón de tentaciones que no tenían que ver con las muy personales la semana pasada, ¿sí? Una, el quedarnos dormida, ¿sí?, que me puede llevar a la muerte. ¿Se acuerdan de alguna otra? Pero toda tentación, el proceso de la tentación es tentación, pecado, muerte. Ese es el proceso. Cualquiera sea la tentación, pecado, muerte, ¿sí? Cuanto más en las cosas que van en contra de la visión que Dios tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es salir para edificar, ¿sí? ¿Edificar qué? Guarda. La muralla, quiero que la vea esta muralla como una guarda. Es guarda la visión, la guarda. ¿En qué sentido la guarda? La guarda de todo lo que la ataca,
¿Qué es lo que la ataca? La tentación. Tentación a dejarlo, tentación a que esto yo no resulta. ¿Cuántas tentaciones? ¿Sí? ¿Cuántas tentaciones en contra de la visión? Pero somos guarda, ¿sí? Somos guarda. No nos lavemos las manos como Caín. Yo no soy guarda de mi hermano, sí, usted es guarda de su hermano. Pero más que guarda de las cosas personales, guarda la visión, ¿sí? Guarda la visión y el orden de los tiempos. Guarde la visión y el orden de los tiempos. Vale. Vamos a dejar esto para... Búsqueme el Salmo 116, ahí vamos a terminar. El 116, el verso 3. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. ¿Sí? Fíjese, la muerte también rodea. Por eso la tentación también rodea. Hay también rodeamientos, ¿sí? Por eso es que nosotros necesitamos salir a rodear, ¿sí? A rodear también para poder defender posturas, para poder defender al otro de algo. Pero para yo poder defender a otro, para yo poder rodearlo al otro, sin lugar a duda voy a tener que recibir las palabras que le dijeron a Daniel. ¿Entiende la visión? Y entiende el orden de los tiempos. No puedo dilatar el tiempo. No puedo cambiar la visión es una. Y tengo que entender el orden de los tiempos. Alguien me desató el orden, ¿sí? Alguien me desató el orden de ese tiempo, lo que no puedo dilatar el tiempo. Yo en cada tiempo tengo algo para hacer, ¿sí? Y es imprescindible que en este tiempo no esté haciendo lo que estaba haciendo Esther. Hay cosas que tengo que hacer ahora. Guardar la visión. Guardarlo al hermano de caer en la tentación, ¿sí? De cualquier cosa que estorbe la visión. Que el Señor nos pueda ayudar en esto. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando conforme a esto, conforme a una verdad presente. Yo sé que todos tenemos inquietudes, tenemos necesidades, pero usted sabe que en los propósitos de Dios las cosas están ¿qué? Cubiertas. Están cubiertas en Él, ¿sí? Fíjese, hoy día me he enterado de alguien que no venía a la iglesia, ¿sí? Que no venía a la iglesia porque dice, no, yo lo que pasa es que a mi marido no le gusta ir, y si a mi marido no le gusta ir, yo me tengo que quedar con mi marido, o sea, es mi obligación. Y ahora me entero que se han separado. Ahora ella no tiene ni a su marido, ni tiene la visión. Ahora, para insertarla en la visión. Ahora, qué hermoso en todo esto que yo pueda estar en el lugar de Daniel, de los que reciben la orden de la salida. O por lo menos por ahí cerquita, qué sé yo, en el lugar de Zorobabel, digamos, qué sé yo. O por último Nehemías, el último en salir, pero que salió. ¿Sí? Entonces fíjese contra qué cosas no peleamos para defender la visión, para defender el propósito, la verdad presente, ¿sí? Usted quédese pensando en todas las cosas que lo tientan, ¿sí? Fíjese qué cosas lo tientan porque la palabra le quiere
dar una salida a esa tentación. Acuérdense que la semana pasada mirábamos que juntamente con la tentación de cualquier cosa tiene que estar la salida, ¿sí? Tiene que estar la salida. Yo no sé si cuántos se acuerdan ustedes que una vez estuvimos hablando, más que de los muros de las puertas que tenía el muro de Jerusalén, había una puerta específica, no sé si alguno se acuerda cómo se llama, la del muladar. Esa puerta era para sacar todo lo que no servía. Todo se sacaba por esa puerta, ¿sí? Porque juntamente con la tentación la porquería tiene que salir. Los desperdicios iban a parar ahí, ¿sí? Y justamente iba a parar ahí al lugar que se llama Jena, que es la muerte. Por eso nos pasamos ahí en el Salmo, decía, me rodearon ligaduras de muerte, las ligaduras del Seol. Seol en hebreo. Jena, en griego, ¿sí? El lugar donde iba a ser tirada la basura, ¿sí? Todo lo que es para muerte, sacarlo afuera. Pero yo necesito a alguien que me guarde de todo eso. La palabra me tiene que guardar y el Señor siempre me pondrá a alguien para que me vaya guardando, ¿sí? Con esas cosas, porque a veces nosotros mismos no descubrimos nuestros errores. Dice el salmista, ¿quién puede ver sus propios errores? No los vemos, y menos, hermano, cuando se trata de la verdad de Dios. Estamos hablando de tentaciones, ¿sí? Que no son las normales o básicas o naturales. No quería decir naturales porque sí son naturales en el hombre. Comunes. Las comunes. Son naturales porque son del hombre, ¿sí? Es probable que todos caigamos en la misma tentación, pero juntamente con la tentación, ¿sí? De ir en contra de la visión, que ir en contra de la visión sería ir en contra de nosotros mismos, ¿sí? Sería en contra de la voluntad de Dios, que estemos guardados de todas esas cosas, que el Señor nos ponga a alguien que nos guarde, ¿sí? Y nosotros podamos guardar a otro. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, por esta verdad presente. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí tú nos has traído, Señor, con esta verdad. Una verdad, Señor, que queremos abrazar, Señor, una verdad que queremos entender, como tú se la hiciste entender, Señor, a Daniel. Entiende la visión y entiende el orden de los tiempos. Padre, con esta palabra, con este orden de palabra, porque esta palabra orden también es dabar, con este dabar de Dios, con esta orden divina, Señor, en esta hora queremos rodearnos, queremos guardarnos, Señor, queremos obedecerla. Señor, queremos que se nos sea despertado el Espíritu, Señor, como se le despertó, Señor, a Zorobabel, como se le despertó a Nehemías, Señor amado. Queremos hacer, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer en este tiempo presente. Señor, que podamos entender que basta ya el tiempo pasado para ocuparnos de cosas, Señor, que no nos ha convenido demasiado. Señor, perdiendo el tiempo en cosas que tú me lo harías ganar. Señor, sabemos que por tu gracia y tu misericordia, Señor, tú nos harás redimir tiempos, Señor, de nuestra vida, que podamos recuperar por otros lados, Señor, aquellas personas que amamos, Señor, las inquietudes que tengamos. Señor, tú has prometido, Señor, que las bendiciones nos seguirían, Señor, si nosotros nos ocupamos de tus cosas. Por eso hoy queremos, Señor, obedecer la orden de una verdad presente que hoy tú nos das, el de guardar la visión, el de guardar de tentación,
Señor, a los demás. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en esta línea de batalla. Señor, nos ponemos, Señor, al frente de todo lo que tú quieres hacer con nosotros y a través de nosotros. Porque quiero entender, Señor, que soy útil. Esto dígalo dentro suyo. Quiero entender, Señor. Quiero entender, Señor, la visión. Y quiero entender, Señor, que tú me has llamado porque soy útil para edificar. Señor, es importante mi ladrillo, Señor, en esta edificación para guardar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a ti, Jesús.